Muy buenas noches, familia Inmunotet. Bienvenidos sean igual que todos sus invitados. Desde República Dominicana, yo, la doctora Ana Peguero, voy a exponer una serie de conceptos que espero con mucho cariño les sea de provecho y que sobre todo lo compartan, porque la información, créanme, va a ser buena, muy buena. Así que comenzamos. Pueden poner en el chat desde dónde se están comunicando, como no. Mi tema hoy es sobre la muerte celular y la nutrición proteica. Es muy interesante porque en muchas ocasiones lo obviamos. Entonces vamos a ver la programación de las células. Y en la siguiente, fíjense algo tan interesante. La muerte celular programada tiene distintos mecanismos. Normalmente nosotros crecemos y pasa el tiempo y pensamos que es como una magia. No, no es una magia. Hay una programación. Y fíjense los diferentes mecanismos que está aquí en la lámina. Está la apoptosis, que es la muerte celular programada tipo 1, la necrobiosis, la autofagia, que es la muerte celular programada tipo 2, y la catástrofe mitótica, la paraptosis, la necrotoxis. Es muy interesante. Voy a referirme solamente a las tres primeras, que son de mucho más de vanguardia, pero hay muchísimas más. Ahí le puse unas láminas con respecto a este tema. Es muy interesante, van a saber. Así que los invito a viajar conmigo. Y en la siguiente, vamos a referirnos a la apoptosis, que es la muerte programada tipo 1. Nadie que le gusta oír como de la muerte, ¿verdad? Señores, pero eso es parte de la vida. Entonces, la célula participa activamente de su propia muerte. Imagínense, estamos formados por trillones de células. Es una información muy interesante. Ella comete un suicidio celular, a mucha honra, ¿no? Es un término que a veces nos pone a pensar, pero déjame decirte, es un proceso fisiológico normal, porque así crecemos y así pasa el tiempo. Pero resulta que hay una entidad, una familia de enzimas, que es la caspasa, que es propugnada por otras enzimas también, pero que es capaz de degradar la proteína, ¿verdad?, de la lámina nuclear y del citoesqueleto, entre otras, y provocan la muerte. Así como tan simple, ¿verdad? En la siguiente, esa caspasa, señores, son proteínas. Van a darse cuenta en la conversación y la exposición, algunos términos que yo me detengo. Así que son proteínas que activan o suprimen su actividad y a la vez son moduladas por otros factores extracelulares. No es tu voluntad y la mía. ¿Comprendes? Entonces, también está el factor de crecimiento nervioso, que es antiapoptótico, y el factor de crecimiento tumoral, TNF, proapoptótico, que es un receptor de la muerte. O sea, en la vida es todo un equilibrio. Hay una parte que propugna morir y hay otra parte que bloquea la señal. Y en la siguiente, la apoptosis, seguimos ahí, son factores externos. Por ejemplo, con factores externos hay mucho que lo desencadena, pero estos factores externos, está el factor de crecimiento, transformante beta, están ciertos neurotransmisores, señores. Están los radicales libres, que hemos escuchado muchísimo. Eso es casi como una obsesión que estamos viendo en este siglo XXI. Y los oxidantes. Y las radiaciones UV ionizantes. Entonces, fíjense, todo esto son factores externos que nos afectan. Y en esa lámina, miren qué bonito, se ve la célula, pero como ella se desintegra y ¡puf!, se rompe. Y en la siguiente están los factores internos. Fíjense, ahí están los oncogenes, los supresores tumorales, como la P53, esa sí es dura. Esa patrulla y patrulla bien. Células anormales que andan por ahí. Antimetabolitos privadores de nutrientes. ¿Cómo así? Fíjese eso.
privadores de nutrientes, o sea, que le quitan a la célula para que ella no pueda nutrirse. Y entonces ya saben lo que sucede. En la apoptosis, la célula muere con dignidad. Yo dije, bueno, podría ser, sí. Pero fíjense lo interesante de esto. Es algo filosófico, ¿no? Pero es muy real. Y en la siguiente, estamos con el segundo, que es la necrobiosis, que es la muerte celular accidental. Ay, miren bien, aquí sí hay, esto sí está duro. Porque es un proceso patológico que ocurre cuando las células se exponen a un medio ambiente físico o químico desfavorable. ¿Cómo qué? Una hipotermia. ¿Quién no ha estado en un medio ambiente que la temperatura ha bajado mucho y que de una vez viene un resfrío y que de ahí viene una gripe y que viene una neumonía? Fíjense ahí. Radiación, la hipotermia, la hipoxia, radiación. En un pH bajo, ya sabemos lo que significa. Un medio ácido, un medio alcalino. La propensión que hay de situaciones de salud. Traumatismo, claro, por el daño tisular. Antimetabolitos privadores de nutrientes que siguen ahí. Así que fíjense lo que significa esto. Y en la siguiente, la necrobiosis es un proceso patológico. Continuamos con ella, dice. Todo ello causa lesión celular aguda y daño celular plasmático. Recordando que la célula tiene un núcleo, tiene un citoplasma, ¿verdad? Y tiene toda una organización, un esqueleto. No de hueso, ¿eh? Eso es algo bueno. También puede darse este mecanismo de necrobiosis por un virus. ¿Qué fue lo que dije? Por un virus, sí, por un virus. Ya lo vimos en el 2020. O por las proteínas llamadas perforinas, que esas son duras también. El proceso biológico no es tan simple como la gente lo piensa, que es como a voluntad. Usted no puede gobernar esto. Estos son procesos biológicos naturales. En este caso, señores, en la necrobiosis, la célula se hincha y ¡pum!, explota, derramando su contenido en su entorno. Fíjense en ese dato. Y en los vertebrados, esta situación genera inflamación y un reclutamiento masivo de glóbulos blancos. Si hay que poner una alerta, una sirena, el cuerpo en este momento lo pone, porque está siendo agredido. Y en la siguiente, miren la diferencia de la apoptosis y la necrosis que acabo de compartirle. Son muy diferentes. La apoptosis es una muerte programada, donde no hay un daño de los órganos vecinos. Es organizada, es un gasto activo que necesita energía. ¿Qué fue lo que dije? Necesita energía, no voluntad. Energía, y no daña. Es una autogestión controlada, y los fragmentos de células, ¿verdad? Cuando ya se destruye, esos cuerpos apoptóticos son engullidas, son tragadas por células fagocíticas, entre ellas los macrófagos, que son unos duros. Serie blanca. Mientras que la necrosis produce una cascada de daño celular y un cuadro inflamatorio y daño a todos los tejidos vecinos. Y por supuesto, el organismo, la persona, el ser viviente, se siente muy mal, muy mal. Y en la siguiente, fíjense, esta es la tercera, la autofagia, que es la muerte celular programada tipo 2. Muy bonita. Miren por qué. Es un proceso celular regulado que permite a las células el recambio de su contenido mediante la degradación lisosómica de sus propios componentes. Es como una limpieza. Benefician a las células ya que limpian organelas dañadas o envejecidas en el citoplasma, contribuyendo a la renovación celular. Qué interesante, ¿verdad? La naturaleza es prodigiosa. Existen otros factores de regulación molecular de la autofagia, que son los genes ATG, que permiten la autofagia hasta un límite. Todo tiene un control, conduciendo a la muerte a la célula finalmente. O sea, como con esa categoría. Y en la siguiente,
Esa es la vida. El equilibrio de las funciones anabólicas y catabólicas, construcción y destrucción. Esa es la vida. Y en la siguiente, solo que tiene que haber equilibrio. Ahí está la estructura celular, se lo puse como un repaso, me encantó esta lámina, donde vemos ahí el núcleo, vemos el citoplasma, tantos organelos que antes pensábamos que no tenía importancia. Ahí está la mitocondria. A veces cuando vemos una célula, pensamos que una célula tiene una mitocondria. No, mi amor, son miles. Y el cuerpo humano está formado por trillones de células. No comiencen a calcular. Es una información muy vasta.